amigos, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, Richard. Estamos aquí en el primer programa de el Tono Podcast. Me equivoqué ahí. No se ha equivocado, está bien. Este es bien. el primer programa. Bueno, tiene sí, derecho. El primer programa siempre puede haber un error. Claro. En el segundo no se lo perdono. No. Bueno, sí, hoy estamos aquí con unos grandes invitados. ¿Verdad? Vamos a tocar un tema que está interesante, está candente también. Es un tema siempre interesante, Tiene a las redes encendidas ahora mismo ese tema, ¿no? ¿Cómo no? Tenemos aquí al profesor Ítalo Quesada, de la Asociación de Profesores, ¿no? La Asociación de Profesores de la República de Panamá. Y a la profesora Ibis de la Rosa. Pertenezco a la Asociación de Educadores Veragüenses, también a SOPROF. A EVE, ¿no? Correcto, a EVE. Aquí tenemos a los dos profesores que nos van a ilustrar un poco hoy sobre el tema. La profesora Ibis ha estado muy activa durante toda esta temporada. La he estado viendo en todas las redes sociales. Yo diría profesora. 27 días había, a 24/7, profesora. Sí, sí, porque hasta teníamos turnos, horarios. Esa es Ibis, Una lucha incansable, profesora. Sí, esto comenzó realmente el 1 de julio. Yo siempre le pongo como ejemplo que inició como una bolita de nieve. Iniciamos los docentes y luego, así mismo como cuando la bolita de nieve va avanzando, así mismo fue creciendo. El apoyo del pueblo, el apoyo estaban todos los gremios docentes, estuvimos en la lucha, todos. Al principio hubo uno que no, pero luego se unió. Y así mismo también fueron uniéndose el pueblo en sí, la sociedad civil, los camioneros, los hermanos de la comarca, que fueron un grupo muy importante en esta lucha, realmente estaba escuchando en la mesa del diálogo y es preocupante cada una de las alianzas cuando dice, no es que estamos amenazando, sino que cuando llegamos a terminó la huelga, dijimos que íbamos a estar alerta. Y en efecto, mire lo que está pasando hoy, de que muchos de los puntos todavía no se ha dicho lo del medicamento. Sabemos que ustedes nos invitaron para hablar de educación, pero en todo lo que se ha dicho con respecto hay cosas que han quedado vacías. Entonces, mire lo que está ocurriendo. Los productos dicen que lo están encareciendo en los supermercados y nos queda una duda de que supuestamente los productos iban a estar a nivel nacional. Sin embargo, ahora están hablando de formar fila en esta cuestión, en esta feria, y en eso no fue que se quedó. Viene la Jumboferia, profesora. Algo así me mencionaron hoy, que el mismo ministro habló algo de eso. Yo no sé si tú conoces algo de eso, Ítalo. No tengo conocimiento de eso, pero siento que tendríamos que ver cómo va a ser ese proceso de desarrollo en sí de la compra de los productos, porque si vamos a quedar en la misma situación de estar haciendo larga fila para comprar un producto entre comillas más barato, no estamos haciendo nada. Sí, exacto. Porque hay una queja hoy que está en las redes de que los productos estaban a tal precio, lo subieron, sin embargo entonces ahora con lo que se ha dicho de que están aumentando. Y eso no debe ser, porque entonces falta ver. Hoy nada más que vimos un ejemplo que está en las redes, que una tuna que costaba 1.20, ahora entonces hasta 1.33. Es verdad, hoy me tocó hacer súper y lo pude contratar. Sí, hay cosas realmente de que supuestamente están en la canasta, en esa que bajaron los precios y que es más caro. Estaban más caros, estaban más caros. Profe, lo vimos también usted activo. Así el profesor siempre activo. Yo quisiera de repente hacer algo de historia de lo que ha sucedido en los últimos meses o días con respecto a esta situación. Mire, yo siento, igual mi organización lo ha analizado así, que estos movimientos nacieron fue en Colón. Si ustedes tiramos el cassette para atrás, Colón se mantuvo un mes completo donde se paralizó totalmente la provincia. Y nosotros pensábamos que era el momento para de repente unirse a ese movimiento y realmente no respondimos igual. Y tenemos que ser sinceros, no respondimos. ¿Cierto? Y cuando digo no respondimos me refiero al resto del país. O sea, no respondimos. Nosotros como organización, conjuntamente con la organización hermana AEVE, nosotros logramos consensuar
una acción en la que estábamos viendo si era posible activar eso, porque salimos salimos a la tablita y paralizamos y buscamos el apoyo de los transportistas, Sí. nosotros aparte, y de los pescadores que sí llegaron, y los transportistas posteriormente se sumaron. Cuando ya previamente el gobierno había resuelto el problema del combustible con los transportistas, pero el sinsabor en el país era de que era para todos, porque acaso ellos solamente utilizaban combustible y el resto del país que entonces había ese descontento. Y Colón se mantuvo una lucha dura que al final terminaron en la presidencia de la República, donde lograron alcanzar algo. Es más, hubo cuestionamientos por ambas organizaciones, la AEB y nosotros, cuando ellos firmaron un acuerdo de levantamiento de la huelga que ellos mantenían. Y hubo una situación muy característica allí. Entonces, ¿qué sucede? Ahí empezó. Prueba de ello es que la semana que tuvimos de receso nosotros en educación, ellos no la tuvieron. Ellos estuvieron aprovechando esa semana para compensar los días que habían perdido. Y allá estaba paralizado el país, la provincia totalmente. Sí, sí, Entonces, eso- ¿qué sucede? Como que esto al gobierno le dio fue fuerza de decir de que, bueno, cuando comenzaron los demás movimientos celulares, y digo celulares porque sí siguieron, que revienta después con los transportistas, con los productores en Chiriquí, de Tierras Altas. Entonces es ahí donde cuando se inicia la huelga el 1 de julio, ya ellos tenían como 8 días de estar en que pararon y no dejaban pasar ningún camión con alimentos para Panamá, y ya ahí comenzó. Entonces ahí se une entonces los educadores en una marcha multitudinaria que se dio en Chiriquí también, simultáneamente con la que se dio, que fue muy grande también acá en Santiago, porque Panamá no fue igual en ese sentido. Panamá se fue sumando. Panamá fue después. Fue después. Entonces, ¿qué sucede? Fue entre David, la ciudad de David y Santiago. Y O sea, Santiago. ahí esos dos centros fueron los que entonces inician declarando una huelga en la que una organización como la nuestra se suma posteriormente. Por eso que Panamá no estaba paralizado en ese momento. Entonces, porque allá nuestra organización tiene una importante presencia, ¿no? Entonces, eso fue así. Y como dice la profesora muy bien, en la medida que pasaban los días, entonces se iban sumando cada vez más organizaciones en apoyo. Y en esta ocasión, entonces sí, hicimos caso a lo que estaba haciendo y lo que no le hicimos cuando Colón. Entonces esto fue tomando una fuerza única al punto de que los inconvenientes que estábamos ocasionando al inhabilitar por mucho tiempo una arteria tan importante como la vía interamericana, que es una vía de comunicación internacional, entonces hasta ahí había mucha tolerancia del público en general sobre los cierres y los daños que se estaban ocasionando, ¿no? Había mucha tolerancia, entonces ya eso significaba un apoyo al movimiento en función de lo que estaba ocurriendo en el país, dado que estos señores gobernantes no le quisieron hacer caso cuando Colón inicia, porque realmente no le hicieron caso y se reían. Con propiedad se lo puedo decir porque la última vez que tuvimos nosotros como organización en la presidencia de la República buscando respuesta a un pliego de peticiones de 32 puntos en la que el gobierno nos da respuesta, pero algo parecido a las que está dando en el diálogo, porque realmente no son respuestas concretas, sino que son respuestas en las que quieren involucrar a otros actores del evento sin ellos tener la mayor responsabilidad para ver cómo puede ayudarse, como por ejemplo, usted hace un momento hablaba de la canasta básica, entonces, ¿cómo se podía entrar a poner un precio tope, que era lo que la mesa hablaba de un precio tope
ustedes miren a ver, pero de aquí tú no puedes pasar. Entonces ellos no, ellos defienden lo que llaman la libre oferta y demanda, algo que sabemos que no funciona en Panamá por el oligopolio que hay, porque realmente son unas cuantas personas de mucho dinero en este país Los que controlan. que controlan eso y con eso juegan. 4 gatos. Exacto, y con eso, y eso está pasando con el combustible, y eso está pasando con las medicinas, medicamentos. y eso está pasando con la generadora de energía De eléctrica. energía O sea, eléctrica. es la misma, es el mismo forman operando, y el gobierno, de manera constitucional, tiene el deber y el derecho de poder intervenir, y no queremos, porque se quiere pensar aquí que estamos en el pensamiento de la izquierda, en la que yo voy a decir cuánto tú debes o no debes ganar. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que sencillamente me controles el precio y no me robes porque me estás robando, porque me estás exponiendo un precio que no vale, que imagínate que una generadora está vendiéndole electricidad a Costa Rica en un precio menor de la que se la vende a Panamá y nosotros somos la que la estamos produciendo. ¿Qué te parece eso? Utilizando los recursos nuestros. O sea, Ajá. no, la generadora está en Panamá. Me la vendes a mí más cara de que la que vendes a Costa Rica. Esto es cómo tú agarras ese ¿Cómo tú tronco. explicas eso? ¿Cómo tú explicas ¿Cómo eso? tú explicas Y ha esa quedado bien situación? demostrado de que las tres alianzas están sustentando bien, a tal punto que creo que fue la primera noche, el miércoles, cuando regresaron el miércoles, sí, que uno de los expositores por parte del gobierno, creo que el viceministro Tejada, prácticamente pidió como que se cortaran las preguntas, porque se estaban sustentando bien, y entonces ellos no quieren dar respuesta porque están defendiendo a las empresas sin importarle realmente el beneficio del pueblo. Un punto que me llamó la atención, que fue un joven de la comarca, porque un ingeniero, no recuerdo cómo se llama, Carcache no, el otro, él dice sí, que cuando sobra de energía aquí es esa la que se vende, y eso no es tan cierto. Y entonces el de la comarca dice, ¿cómo es posible que si en tu casa te sobra comida, tú se la vas a regalar al otro sabiendo que dentro de tu casa hace falta? Exacto. Y entonces no quieren realmente solucionar los problemas para el pueblo, que es lo más importante. Cuando ellos Que dicen... es el propósito, Juan- porque si yo establezco compañías dentro de un territorio para beneficiar a los habitantes de eso, es Exacto. para ese grupo de personas. En el caso que a mí me sobre, como alegan ellos, eso que tú o sea, yo dices- puedo venderla. Eso que tú dices, cuando va a iniciar un proyecto como una hidroeléctrica, que es un proyecto sumamente costoso y largo su construcción, pero más difícil es cómo tú logras convencer a la comunidad de que se pueda lograr hacer una hidroeléctrica. Entonces, ¿cómo te la venden? Te la venden es diciendo precisamente que te vamos a producir energía, que te vamos a dar, y al final eso no es lo que ocurre. Eso no es lo que ocurre. Entonces, Sí, porque- esta es una situación bastante complicada, ¿no? Profe, antes tocó el tema de 21 acuerdos. Tengo entendido que eran 32 acuerdos. No, eso fue la primera No. lucha que se hizo y que se fue a la presidencia. Hay Ajá. hay dos alianzas. Entonces, la Alianza por la Vida es en la que aparece nuestra organización gremial, y en la ANADEPO, que es la otra alianza, aparece AEBE. Entonces, la que nosotros hablábamos era de 32 puntos. Es mentira que en una mesa no vamos a discutir 32 puntos. Entonces, eso fue lo que ocurrió al inicio en Peronomé, cuando ambas alianzas se iban a poner de acuerdo, porque ¿qué pasa? ANADEPO tenía 3 puntos, 3 nada puntos. más. 3 puntos nada más. Y yo sí tengo que reiterar que a mí me preocupaba que no tuviésemos el 6%, porque ahora que vamos a la educación, tenemos que hablar de ese 6%. Resulta que ese es un artículo que aparece en la Ley Orgánica de Educación, que se puso desde que la ley nació. ¿Y no se aplicaba, profe? Y no la pusimos nosotros. No. No, Y entonces, ¿y la platita esa que Ok, No. me explico. Hace 10 años eso existe en la No, ley. hace más. Ok, pero entonces en el 2016 hicimos una huelga pidiendo eso. No se cumplió porque hay plata para todo menos para lo que debe ser. para la educación? Ajá. Tenemos que ser conscientes de que nosotros descubrimos eso en la ley
fue después, o sea, ni siquiera cuando la ley nace sabíamos de eso, pero algún estadista puso que debemos invertir el 6% del PIB, ¿no? El PIB no es más que el Producto Interno Bruto La riqueza que se recibe. del país anualmente. Entonces, alguien puso que es un 6% debe estar invertido en educación. Y a alguien se le ocurrió, y miren que si usted busca estadística en otros países, Cuba, que es un país que no produce igual que nosotros por el bloqueo que tiene, porque realmente, y Cuba anda por el 8 o 9% del PIB En educación. en educación. Costa Rica. Chile anda también como por arriba de 5 o algo así. Costa Rica creo que anda por 5 también, algo. O sea, nosotros estábamos en 3 puntos algo, ¿no? 3.5. Ellos quisieron decir 3.5, pero en realidad yo creo que era menos. Era menos eso. 3.1, 3.2 por ahí. Pero usted se imagina nada más que una décima de la cantidad de millones de dólares que representa. Y le tengo que decir algo, Panamá es uno de los países que mayormente ha tenido un crecimiento después de la pandemia de los países latinoamericanos. O sea, si bien es cierto la economía nuestra no está acorde con lo que estábamos anteriormente, es la que más rápido crecimiento ha tenido. Lo que pasa es que nosotros estamos recuperando lo que habíamos perdido, porque nosotros tuvimos crecimiento de 2 dígitos y por mucho tiempo. Por eso Panamá tiene grado de inversión como país y eso lo hace atractivo para las inversiones internacionales en el país, todo eso. Entonces, eso ¿a dónde está llegando a la población? ¿A dónde está llegando al país? Se lo están llevando, son unos 4 bellacos, que eso es lo que está pasando. Eso siempre es la disyuntiva de ver que se produce, porque siempre vemos que Panamá es un país de crecimiento, Panamá es un país, y efectivamente a veces nosotros vemos en la ciudad, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido es fabuloso, y sin embargo, ¿cómo eso se traduce en el interior? Exacto. Mire, yo le voy a ¿Cómo decir, eso se traduce? Por ejemplo, profesor, ahora yo he visto la participación de los grupos aborígenes, por ejemplo, cómo la educación se debe transformar, cómo debe transformar esos grupos y también hacerlos parte de nuestra nación, porque esa es una lucha que yo he visto en esta huelga, que los grupos aborígenes se han sumado, y es precisamente por el atraso, por el olvido, por la situación que ellos están viviendo. Entonces, nosotros que somos un país supuestamente que está en crecimiento, debemos involucrar estos grupos. Este grupo debe ser involucrado. Exacto. No pienso que nosotros debemos alterar sus costumbres, sus tradiciones, sino que nosotros debemos tratar de involucrarlos a nuestro desarrollo, manteniendo sus O tradiciones. sea, hay una marginación. Hay en una cuanto a ello. marginación y Sí. eso se ha demostrado Muy fuerte, con muy esta marcada. huelga, porque esta gente salieron a pelear. Y Y también no es la primera vez que salen a pelear. y también dejaron bien claro de que ahí supuestamente en el mapa de el porcentaje de las personas que tienen electricidad allá, supuestamente dice que es el 10%, y hay quedó evidenciado que no es ni el 10% que tienen luz allá en la comarca Noveblé. Wow. la cobertura en cuanto a ofrecer un servicio eléctrico para las empresas que tenemos al privatizar este servicio, porque lo privatizó Pérez Valladares, hay que decirlo así, porque fue así, entonces para las empresas eso no es rentable. Eso es lo que pasa, entonces por eso la cobertura no la dan igual. ¿Me explico? O sea, usted se imagina que la densidad de población en estas comarcas están un poco más distantes y todo eso, entonces para ellos eso no es rentable. Entonces se pierde lo que llamamos nosotros la parte social y se pierde el derecho que él es un panameño y tiene derecho también a esos servicios. Y también de esa manera se puede desarrollar turísticamente esa área. Sí, esa Ahora, área. O sea, el potencial pienso yo que está ahí, y quizás estas empresas ven la rentabilidad muy inmediata, porque también debemos considerar que a largo plazo son zonas que pueden ser como explotadas mayormente, porque existe el recurso humano, existe el recurso natural. Entonces, entonces lo otro interesante es que, ok, y si yo como Estado, como gobierno, te exijo a ti como empresa, o me la llevas
a este centro de salud o me la llevas a esta escuela. Entonces, por lo menos le está llegando a un centro de salud y a una escuela, pero ni los centros de salud tienen o cuentan con este servicio, ni mucho menos las escuelas, en las que estás hablando de tener en un momento dado algún tipo de inversión importante para el desarrollo de las actividades propias de una escuela y las actividades propias de un centro de salud. Entonces, es algo, olvidemos un poco de la población, por ejemplo, pero por lo menos hacemelo llegar ahí, porque generalmente, si tú te vas a una de estas áreas, yo las he visitado, tú vas a encontrar que los polos de desarrollo siempre tú los vas a encontrar cerca de donde hay una escuela, Y tú un ves centro que de hay salud, personas y exacto. hay un centro de salud y todo ahí mismo. Claro, porque Mismo, esos todo son, está en el mismo esos radio. son los Puntos estratégicos. Son puntos estratégicos, exactamente, son puntos estratégicos, lo que es educación y salud. Y bueno, ahondando un poquito más dentro de lo que es las tradiciones de los grupos aborígenes, para mí siempre es muy interesante porque yo siento que es como el origen mismo de lo que es la nacionalidad panameña. Entonces, explotar esta cultura, aprender su idioma, porque o su dialecto, lo que queramos llamarlo, pero nosotros deberíamos aprender en nuestras escuelas un poquito más de ese lenguaje, ¿ves? Porque pienso que en Panamá nosotros tenemos muchos nombres, que si Chagre, Parita, Pocrí, o sea, son nombres que provienen de esas culturas. Claro. Son nombres que provienen de esa cultura. ¿Y cuánto sabemos nosotros qué significan? ¿Ves? Porque así yo estaba conversando hace poco con Richard y le preguntaba, Richard, ¿qué apellido tú eres? Dice, soy Quesada. Digo, todos los Quesada tienen un origen. ¿Ves? El Quesada, dice que la quesadilla, como había bastante queso. Dice... Pero usted es Quesada también, profe. Sí, dicen que viene por ahí de Ecuador, dice que venían los Quesadas. Profe, Entonces, aprender de estas culturas, encontrar el significado de estos nombres que existen a todo lo largo de nuestro país. Entonces, eso pienso que es muy interesante, investigar los grupos aborígenes, aprender sus idiomas, su cultura, ver su alimentación, su forma de vestido, porque eso enriquece la Claro, cultura claro. panameña. Yo te puedo contar una anécdota del área comarca, porque yo estuve trabajando 3 años en la comarca. O sea, esa era parte, bueno, donde yo trabajaba no era la comarca, pero yo atravesaba la comarca Nové Buglé, por el lado de Santa Fe. Con decirte que yo me agarraba en un caballo 10 horas, llegaba a un lugar que se llama Río Luis. Y de Río Luis a Calo Bébora, que es la desembocadura del río Calo Bébora, porque estábamos a la ribera del Calo Bébora, tú bajabas en 2-3 horas por Cayuco. Ahorita puedes ir en carro hasta Calo Bébora. Wow. Carro. Y en ese entonces, carro no entraba nada más que 10 horas, profe. 10 horas. Nada Montado más, a caballo. nada más los 4x4. Porque yo llegué a ser el último año, y te voy a decir qué año fue, en el 93, fui director encargado. Y yo me paré en una reunión cuando estaba de viceministro el profesor Argüelles. Cuando eso el ministro era un señor que se llama el ministro era Alarcón, Marcos Alarcón. Era en ese entonces que hubo una huelga grandísima también y que nos mandó a descontar y nos descontó y nos iba a votar. Y era un educador que estuvo en las luchas en el 79. Entonces yo estaba encargado de la dirección cuando eso. Y yo me paré en una reunión y yo le dije de que cómo es posible que un colegio como el nuestro, con las necesidades que tiene, yo pedí 4x4 y no me han dado ninguno. Cuando la gente me escuchó a mí decir 4x4, todo el mundo dice que chuleta, este no pide uno, pide 4. Y eran 4 burros para transportar la comida para la escuela. Esos eran los 4x4 que yo le decía. Eran 4 burros y me regalaron. Cuando yo aclaré, entonces me dieron 2. De los 4 que pedí, Le dieron dos, profe. burros machos, pues, que podían cargar 2 quintales en alimentos. Desde ahí 10 horas hasta allá, 2 quintales. 2 quintales son 200 libras. Y yo tenía 2, entonces 200 y 200. Exacto, y tenía que llevarle comida porque había un internado en la escuela. O sea, para que tú te des cuenta, en realidad, La situación que ahora vive. se llega allá. Entonces, cuando yo estaba no había luz eléctrica, no había acueducto, nada. No sé si ahorita había una refrigeradora, pero esa era de querosín.
que interesante, en ese tiempo No, sí, teníamos sí. de querosín. Yo las conocí, la La- refrigeradora de de querosín, querosín. y esa era la que se utilizaba allí para guardar. Yo logré introducir pollo para criarlos allá, comer en el internado, y teníamos una finca que tenía como 10, 12 hectáreas, tenía ganado vacuno y todo eso. Y era un primer ciclo, o sea, no era segundo ciclo, era primer ciclo nada más. Y yo siempre dije, ¿cómo es posible? Éramos 8 profesores que dábamos a toda la población estudiantil. 8. ¿Y cuánto ganaba un profesor? Si tú multiplicas, creo que andábamos por $500 en ese entonces. 500, $600 ganamos en ese entonces. Pon 600. 8 por 600 son $48,000 cada profesor por mes cobraba. O sea, entre todos, pues. Entre todos, sí. Y yo decía, si tú le das una beca a esos estudiantes para que los tengas allí y todo eso, sale más barato mandarlos a Alto de Piedra, que existía un internado de estructura hecha, esa está a 1 hora de Santa Fe, hecha de concreto y todo eso, tú lo llevas ahí y tú le pagas todo a esos estudiantes, te sale más barato porque ese colegio existía y estaba bajo matrícula porque la gente le quedaba muy lejos y estaba allá. O sea, ¿y cuánto era la matrícula de primer ciclo? Eran 75 estudiantes. Tú tienes $48,000 que pagas en profesores nada más todos los meses para atender una población de 75 estudiantes. No tiene sentido. Y pero si tú le pagaras eso, porque es que la gente no tiene plata para eso, pero si lo dabas como beca, sí. Tenían oportunidades. Oportunidades. Pero bueno, profesora, me llama la atención que la labor de un docente dentro de una 3 años. comunidad, 3 la años. labor, porque no solamente es la educación en el aula de clases, sino que se extiende al medio ambiente, a la cría de aves, a la cría Claro. a la siembra. O sea, es todo un proceso, profesor, la labor de un docente en estas áreas. Es bien complejo, bien dinámico y a veces hasta incomprensible por muchas personas. Realmente un docente trabaja 24/7, te voy a decir. O sea, un buen docente Exacto. 24/7 trabaja porque siempre estás generando como estrategias y metodologías y formas de atender. Y es más, yo lo tengo que decir, un profesor es psicólogo, médico, ingeniero, es de todo porque tiene Es artista. artista. Sí. Los maestros en eso son... Profe, ahora siguiendo un poquito con el tema, profesora Ibis, entre esos acuerdos que eran 32, ¿no? No, explico. Originalmente, la alianza de Pueblos Unidos, ellos tenían 32 puntos 32. que fueron a la presidencia, pero cuando se dio entonces la unidad acá, que se dio 2 días reunidos en Penonomé con Monseñor para poder ponerse de acuerdo en la metodología y unificar entonces los temas más importantes. La agenda. La agenda A quedaron tratar en la entonces mesa. en 8 Ok. puntos. El primero fue, originalmente, Anadepo tenía 3, combustible, medicamentos y la canasta básica. Luego entonces en esa unidad se No, agregaron el orden estaba entre combustible, seguía canasta básica y medicamento Ajá. inicio. pero entonces cuando se unieron los 8, entonces quedó... Se mantuvo el mismo se orden. mantuvo el orden y se aumentó Entonces, el cuarto, el cuarto fue el 6%. el 6%. Profe, pero entonces la pregunta mía ahora que tocó el tema de la profesora Ibis, o sea, Anadepo solamente tenía 3 puntos, que no, correcto. en el que no estaba la educación. Todavía no. Y si Pero hubo... pero y si hubo porque- entonces no estaba la educación, pero entonces pero usted estaba en la calle. Sí, lo que pasa es que Y- una de las cosas es que en esta huelga el pueblo más nos apoyó porque regularmente siempre dice, están en la calle porque quieren que lo aumenten. Que eso era lo ajá. que decían. No, pero entonces la lucha, en este caso era una lucha totalmente social, para beneficiar al pueblo, porque el pueblo ya está hastiado Claro. de tantas cosas, no solamente con este gobierno. Esto viene de arrastre, esto es una acumulación que el pueblo entonces nos apoyó porque viendo de que se estaba poniendo puntos importantes y luego cuando se dio la unidad, entonces se aumentaron a 8 puntos. Pero sí hay que reconocer, porque Anadepo, que es la que inició las negociaciones,
y al final terminó con un precio de combustible que al final se quedó con ese precio. Cuando se logra los 3.25, que eso fue un relajo porque había mesa por aquí, mesa por acá, que, y que comenzó estaban, a que bajar, fueron allá pero a la al comarca. final se logra acá 3.25, todo el mundo corrió y dijo, aleluya, se resolvió todo, y ahí fue donde vino el descontento del resto de la población. Es cuando la misma población hace presión y dice, el problema es la corrupción. O sea, ni siquiera hablaron de la parte educativa, sino es de la corrupción, De la porque corrupción. porque incluso no estaba ni siquiera dentro de los temas a tratar. Y que realmente lo que nos tiene agobiado al panameño es que los fondos o los dineros no están alcanzando por la corrupción que hay en este país y la evasión incluso de impuestos y todo eso. Entonces, pues aquel que más paga impuestos es el pueblo. Exacto. Y las empresas son las que menos pagan. Entonces, a raíz de el asunto de la ley que acababa de sancionar el presidente en función de exonerarle 4.000 y tantos dólares al turismo con respecto a una X cantidad de habitaciones que tenían que hacer y que estaban establecidas, y que todo el mundo cuando hacía una operación matemática resulta que cada habitación que iban a construir salía por más de $300,000. Digo, ¿estas habitaciones de qué serán? Cada una tendrá piscina dentro de la misma habitación, o sea, para que cueste ese dinero, porque en la relación matemática salía más o menos así. No, salía que eran de ese costo, y todo el mundo sabe que ni que fuera que estás allá en este país famoso, Dubái, que tienes la piscina allá arriba, o sea, me explico. Entonces ahí vino un descontento, que fue cuando incluso vino el asunto del famoso acuerdo que se rompe, ¿no? Pero el gobierno siguió por allí, inmediatamente lo implementó de una forma que incluso no era la que se había acordado y todo eso. Entonces ya por ahí la cosa, porque cuando se establece nuevamente la mesa con las dos alianzas, entonces se empieza por el tema de la canasta básica, pero inmediatamente siguió el combustible nuevamente, en donde se mantenía la propuesta de los $3. Sin embargo, el gobierno se mantuvo firme en los 3.25, algo así, pero sí se le hizo algunas acotaciones adicionales y se mantuvo entonces el precio de los 3.25. Pero entonces lo más importante son los otros temas que se incluyeron y que ahora siguen, como por ejemplo está el 6% que no estaba, que era la parte medular nuestra de los educadores. Seguro social. Está la que sigue son la parte energética, que es la que están ahora mismo discutiendo. De ahí sigue lo de la Caja del Seguro Social, y de ahí sigue la corrupción, la parte de la corrupción. Y por último viene las mesas temáticas después. Temática en la que se va a tratar todos los disensos. Cada está de moda la palabrita. Pero me parece, pero me parece que es correcta. Me parece que es correcta. ¿Por qué? Y explico. Si tú dices, acordado, en desacuerdo, tú dices. Entonces, lo correspondiente es, tengo 3 acuerdos, 3 desacuerdos. O sea, el des es que no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, entonces, en el caso de, si tú usas consenso, entonces la que debe utilizar contraria es con la palabra consenso. Entonces, el di es el que te dice que no hay consenso. Entonces, por eso viene el disenso. O sea, tú no puedes decir, o no es correcto decir consenso y acá decir desacuerdo. Porque si pones desacuerdo acá debe decir acuerdo. No sé si me explico. Exacto. Pero si dice acá consenso, acá debe decir disenso. Porque es lo contrario de lo que estás haciendo. Que al final son sinónimos. Porque si tú dices todos de acuerdo, están los desacuerdos. Pero eso es lo bueno del idioma, profe. Que nosotros podemos incorporar palabras que de repente no están en uso. Profe, pero el consenso sí se usaba mucho, pero tú terminas. No, ¿sabes por qué? Porque tú decías, o hay consenso o no hay nada.
Ajá. ¿Me Bueno, explico? bueno, O sea, vamos a sí. un consenso aquí ahora mismo. Vamos a dar paso a la profe. Profe, dentro de los acuerdos, uno de los puntos que me llamó la atención es la eliminación de las escuelas. Rancho. Bueno, de los casualmente, aquí voy a leer uno de los... se llegó a 22 consensos en el tema de lo del 6% de educación. Entonces, voy a leer, son unos bastante medulares, cumplir de manera expedita con el compromiso de entregar el 6% para educación, pero eso se acordó de que el otro año, en el presupuesto del otro año, no va a ser el 6%, sino 5.5% para educación. En el 2024 entonces se va a cumplir con el 6%, pero nosotros ok, tenemos una sí, eso es lo que preocupación. tengo aquí, mis datos. Nosotros tenemos una preocupación de que eso sea de Estado, no de gobierno. O sea, de que quede establecido para que los siguientes gobiernos lo cumplan. Bueno, no es que Eso tengamos... se pero- firmó, ya se Aquí plasmó. Pero, que eso se va a cumplir. sobre ese mismo punto, te tengo que decir esto. La propuesta del Estado fue, creo que 5%, Profe, tiene 5 minutos nada más. 5% para 2023. 5.5 para el 2024 y y el entonces 6% queríamos- 25. Pero ¿qué pasa? En el 25 ya no está este gobierno. Pero el presupuesto que debe elaborar este gobierno actual, si es el del 23 y el del 24, 24, lo claro. debe hacer este. Por eso que el compromiso era de este. Entonces, una vez establecido esa inversión, eso no lo vamos a poder bajar porque hay otra parte de la ley que dice que el presupuesto de educación jamás puede ser menor al año anterior. Esperemos que O eso es sea. igual, no, es decir, o es igual O un poquito o más. es más alto, pero no puede ser menor. Ok, en el punto número 12 dice que se deben erradicar 1.200 aulas ranchos que existen en la geografía nacional. 1.200. 1.200 aulas ranchos. Pero yo siempre he escuchado que eso se viene casi en todos los gobiernos, que se viene eliminando. Pero bueno, eliminando. aquí se está exigiendo y es que quedó en el acuerdo. Es más, nosotros en todo momento hemos dicho que regresamos a las aulas, pero eso no quiere decir que que no vamos a estar vigilantes y que Ok. no vamos a estar alerta de que se cumpla con lo pactado. Entonces, que se debe garantizar el abastecimiento del agua y la dotación de baños dignos, pero también hay algo bien importante, que esto no solamente debemos ser los docentes, que debemos estar vigilantes de esto, los padres de familia también, las La asociaciones de comunidad. padres de familia también tienen que estar vigilantes de eso. Finalizar las obras inconclusas y reparaciones pendientes. Hay muchas escuelas que a cada rato Infraestructura salen. en total abandono. En realidad hay que hablar de la comunidad educativa, ahí, que Entonces, incluye a los padres de familia. construcción, reconstrucción y reparación de nuevos centros educativos en Meduca y el IPE, y al igual que espacios deportivos debidamente al crecimiento demográfico y evitar así el hacinamiento en las escuelas. Porque vemos en ciertas áreas que construyen barriadas, ¿y dónde está la escuela? Eso es importante, entonces se está tomando en cuenta esto. Falta de personal también, profesora, en las escuelas, ¿no? Sí, hoy casualmente estaba viendo las noticias de unas madres, no recuerdo si era en Chiriquí, una escuela que ya los niños de kinder o pre-kinder, no hay maestra, porque la que tenían se enfermó y en Meduca no hay tanta gente que necesita trabajar y en Meduca entonces no ha nombrado el maestro de esa escuela. Ahora que dice nombrado, también tengo entendido, deudas pendientes tiene Meduca con muchos Yo tengo educadores, un ¿no? profesor que me acaba de decir que todavía no lo han pagado. Está ahí en el Refugiere. El profesor Jaén, Carlos Jaén. Carlos Sí. Jaén. O sea, hasta ahora, él inició el año escolar. El año escolar. Y mira por dónde va y no lo han pagado. O sea, un caso que conozco ese aquí, es un caso, la del verdad, Refugiere. Tanto. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, estableciendo una política educativa en materia de una verdadera inclusión que responda al derecho humano a la educación para la población en condición de discapacidad. Poner en funcionamiento los comedores escolares, así como los internados. Oiga, sí, los En comedores todo el país. escolares. Casualmente en la reunión hoy tuvimos... Eso desapareció, disculpe, eso desapareció ya. Es que lo que pasa es que recuerda que eso depende de la partida. En la pandemia, en el año 2020-2021, el gobierno solamente pagó una partida, se debe pagar 3 al año, pero lógicamente no estaban los estudiantes en clase, ¿no? Este año 2022, acaban de pagar la primera partida del año.
Y entonces, esta semana nos informó la directora que va a iniciar nuevamente lo de la merienda escolar. Eso ayuda bastante. ¿Cómo no? Ahora, lo interesante es de dónde viene este dinero. ¿De dónde sale, profesor? Del impuesto del seguro educativo que Del nos seguro quitan educativo. a todos los trabajadores de este país. Entonces, eso se está cobrando día a día. Entonces, ¿por qué la demora en el dinero? Si se lo está cobrando, se No, lo si están se quitando demora. a cada trabajador de este país, ya sea del área pública o privada. Algo que dice seguro educativo. No, profe, De ahí sale pero el si dinero. dejaron de pagar 2 años, ese dinero está ahí. Bueno, Debería. tiene que estar allí. Tiene que estar ahí guardadito 2 años guardando ese impuesto del seguro educativo. Y sabe que en verdad sí está, Debería estar el chequecito ya Debe- hecho, esperando que Calientito, lo metan. calientito. debe estar en número. Debe estar en número. En lo que llama uno flujo de dinero, ahí es donde está el problema. Porque desvían a veces estos dineros para otro lado y entonces eso es lo que pasa porque lo estás descontando. Igualmente, abro ahora paréntesis. ese dinero físicamente sí lo sacan de un empleado privado, pero del público lo asume el Estado, ¿no? O sea, porque me estás pagando mi salario, me lo estás sacando de mi salario, sí, pero al final no lo estoy No poniendo se yo como refleja, Estado. no Y eso pasaba con la Caja del Seguro Social. Sí. Ese es otro problema. ¿Por qué? La Caja del Seguro Social está Una caja perdiendo menor. la oportunidad de tener ese dinero ganando intereses en la banca, pero físicamente, o sea, tangiblemente no existe, pero sí existe contablemente hablando, ¿no? O sea, me explico. Entonces, esta es una situación delicada porque el Estado no te está pagando, o sea, todo lo que te descuenta no lo está pagando al día a las instituciones respectivas. Profe, ahora hablando de dinero y eso, ¿cómo queda el FESE? ¿Cómo queda ahí? Creo que lo estaban pidiendo como un Panamá mejor compra. manejo, ¿no? Panamá compra. Ajá. El uso. El uso. En el Lo que uso. pasa es que los controles deben existir. Eso nadie lo puede negar. Debe existir tanto el control previo y entonces sí, con lo de Panamá compra sucede de que ustedes han visto que unas escobas que en el mercado cuesta 1 y tanto, en Panamá cuesta 5, por poner un ejemplo. Entonces, si existe una partida, un dinero para comprar 10 computadoras, con Panamá compra, con el dinero que tienes, no puedes comprar las 10 computadoras que si tuvieras la libertad de comprarla en otro mercado. Entonces, limita bastante esto de Panamá compra. Pero vamos a ver entonces, tenemos que estar vigilantes de que se sigan los controles, de que no porque esté el dinero ahora se va a usar como les da, como sea. Lo No. peor de Panamá Compra es que, de acuerdo al mecanismo de uso del FESE, tú estás obligado a entrar a Panamá Compra. Tú no puedes comprar fuera de Panamá Compra. Entonces, ¿quiénes o qué empresa está en Panamá Compra? No la que tú quieres, sino la que el Ministerio de Educación estableció. Y resulta que esas son las que te ofrecen el peor producto que hay en el mercado y no solo que es peor, porque yo te voy a decir algo, si tú compras algo caro pero de calidad, vale la pena. Claro. Pero si tú compras algo caro pero de poca calidad, es un robo. Y esto es lo que está pasando. Y te voy a hablar nada más de un ejemplo sencillito como son un marcador. Ya nosotros no usamos tiza, usamos marcadores. Y los marcadores que están en Panamá Compra para ser adquiridos por las escuelas son más caros y de menor calidad. Tú sales afuera a comprarlo y lo compras a un mejor precio y de mejor calidad. ¿Qué te parece? Entonces, ahí es donde está el asunto, es de que quién determina qué empresas están allí y todo eso. Y tú estás obligado, o sea, te ponen, tú no puedes comprar fuera de estas empresas y ya. No hay un control. No, el control lo tienen ellos, Ellos sí, sí, exacto. para quién tengo que comprar. Entonces, tú no lo puedes hacer de otra forma porque entonces control fiscal no te va a play, pues, porque el mecanismo dice que no lo puedes hacer. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde está el asunto de que, ¿quién me va a decir a mí? Y cómo estas empresas concursan para formar parte de Panamá Compra y con los peores productos que hay. Porque si hay una licitación en la que tú ofreces productos en la que compite el precio con la calidad, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Una pregunta que ahora que estuvimos hablando, tirando para atrás un poquito, lo del Producto Interno Bruto, lo del 6% que se estaba peleando, ¿no? En la educación. ¿Para qué sirve ese impuesto? Esa pelea, ese 6%. Esto es lo que acabo de leer, para eso es que se va a utilizar. Ajá. Entonces, equipar
los laboratorios de física, química, biología, ciencias naturales, ciencias sociales, idiomas, tecnologías, comercio y turismo. Ejemplo, ¿cómo un estudiante va a salir al mercado si dentro de la escuela no tiene ni tan siquiera con un laboratorio de física bien equipado? El profesor es de física, yo voy a hablar por los laboratorios de comercio. Lo ideal es que un estudiante de comercio pueda manejar el Pichtri. Entonces, los laboratorios no están equipados. En nuestro colegio, cuando ustedes estaban en el colegio, estaba el laboratorio de lengua, ¿verdad? En ese tiempo era lo mejor de lo mejor, porque tengo entendido que fue una embajada que regaló el equipo, ¿verdad? Yo conocí nada más cuando yo ustedes conocí no. mecanografía nada más. Cuando yo sí. Yo conocí mecanografía. Ahí me quedé. Bueno, Con aquellas máquinas, no, el laboratorio de inglés, de lengua. No, en mi tiempo no había. No existía. no estaba. Ah, ok, pero después yo Diríamos sí conoció recuerdo- la Olimpia. Bueno, ya las Olimpiadas no existen, las que están poniendo unas computadoras en ese laboratorio para primer año. Ajá. No, Pero, laboratorio de inglés. pero sí es importante lo que tú estás diciendo del 6%. Mira, si estamos en 3.5 y el presupuesto de este año debe subir Amén. ese Monto. porcentaje de inversión de acuerdo al PIB debe subir a 5.5. Si tú restas 5.5 menos 3.5, estás hablando de 1, ¿no? No, de 2. De dos. De 2, una diferencia de 2. Ese 2 representa alrededor de 900 millones de dólares. ¿Qué no podemos hacer con 900 millones de dólares? Entonces, cuando hablas de cómo vamos a invertir esto, entre comillas, todos los años tú escuchas una escuela, 2 y 3 y hasta 5 escuelas a nivel nacional que están paradas, o porque falta agua, porque se están cayendo, porque esto no tiene suficiente mobiliario, etcétera, etcétera. Entonces, se supone que esas cuestiones básicas deben suplirse con ese incremento que va a haber en el presupuesto de inversiones. ¿Ya? Entonces, en el caso del Rofocheri, en la que yo estoy, en realidad yo no soy de física, soy de biología. Y, por ejemplo, algo tan importante en un laboratorio de biología es un microscopio. Un microscopio mío anda por lo que cuesta más o menos una computadora, 500, 600 dólares, un buen microscopio. Pero ese microscopio te puede durar cualquier cantidad de años, pero ya el colegio... Yo he estado dando un laboratorio de microscopio y nada más tengo 3 y de los 3 uno se ve mejor y los demás no se ven bien. ¿Y qué problema para que un estudiante aprenda a utilizar un microscopio que a nivel de secundaria lo debe saber utilizar? Entonces, a nivel nacional, los laboratorios del área científica están así, en la mayoría. Son raros los colegios que realmente tienen equipos de este tipo para precisamente poder fortalecer un bachiller tan importante como el bachiller de ciencia, ni hablar de lo que es física y de lo que es química. Entonces, realmente lo que se busca es eso, con estos dineros, de equipar a los laboratorios. Claro, en el primer año va a ser una inversión bastante importante, pero después puede ser que nada más mantenimiento, etcétera, etcétera, de estos equipos, ¿no? ¿Cuánto equivale ese 6%? Como, ¿cuánto? Bueno, 1.200. en el 2023 se está estableciendo más o menos como 900 millones. Y en total, hasta el 2024... Si llegamos al 6%, estamos hablando de 1.122 1.122 millones. Wow. Pero del PBI actual. Correcto. Pero si ese PBI va aumentando, El obviamente porcentaje va a la variar. cantidad va a aumentar, ¿no? Entonces, Pero, profe, pero de todas maneras, si se aumenta ese presupuesto, esperemos que Panamá Compra también mejore, porque si No. seguimos comprando cosas Ok. de No. segunda, Una Ok, de las es puntos- importante establecer establecer que esos consensos que están allí se tienen que llevar a una mesa que empieza el sábado, solamente la parte educativa. Todos los gremios van a estar allí, y es cómo vamos a implementar el uso de este incremento que debe existir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el presupuesto actual, que no es suficiente, también hay deficiencia en lo que se llama la ejecución de ese presupuesto. O sea, se quedan dineros sin ejecutarse. Y eso también obedece a una burocracia y a una manera complicada que se tiene para poder
desarrollar el uso de estos dineros. Para ponerte un ejemplo, yo para hacer una reparación por decirlo así, de las bandejas de agua que tiene el laboratorio de biología, yo tengo que traer a Ingeniería y Arquitectura de la Dirección Regional para que ellos hagan un proyecto, vean lo que tienen que hacer y todo, lo levanten y todo eso, para poder yo entonces sacar a licitar ese, pero en base no a lo que yo hice o a quien yo busqué, sino al funcionario. Y te digo algo, ¿cuántas escuelas hay en la provincia? ¿Y cuántos funcionarios hay ahí? Y te quedas esperando y te pasas 2, 3 meses antes que te llegue y no puedes ejecutarlo hasta que eso no se dé de esa manera. ¿Tú te imaginas cómo tú puedes ser eficiente en ejecutar algo en la que yo tengo dinero para ejecutarlo? Entonces eso también se va a discutir porque hay un cuello de botella ahí. Yo entiendo los controles y todo eso, pero tiene que haber un mecanismo en el que se puedan agilizar el uso de estos dineros. De lo contrario, se va el año y no lo va a utilizar. Mire, yo fui asesora en el año 2019, porque 20 ni 21 hubo sociedad graduando, ¿no? Entonces, nosotros siempre al final, cuando se hace el informe, todos los gastos, todo lo que se gastó en la fiesta, que esto y lo otro, quedó un remanente. Eso era de los graduandos a través de actividades que se hizo. Y yo conversé con ellos y quedaron como 400 y pico. Ustedes han ido al colegio, la fuente que está allí, la fuente esa se hizo en el 2008, cuando yo también fui asesora graduando, y la fuente hay que renovarla, hay que cambiar los azulejos, hay que comprar la bomba. Bueno, con esos 400 y tanto, alcanzaba y sobraba para hacer esa remodelación. ¿Qué ocurre? Había que ir a Economía, a presentar un proyecto para entonces renovar eso, que ese dinero no era del Meduca. Eso fue a través de actividades de los graduandos y que había quedado eso, o sea, Pero se había depositado en el fondo. Exacto, se depositó en el fondo. Ya el depositado. Ya tenía que pedir permiso. Ajá. Y todo lo demás. Entonces, vamos acá, que me parece muy importante este punto, que habla de eliminar la burocracia del Fondo de Equidad, o sea, del FESE, para hacer más expedita su utilización, estableciendo una comisión para desburocratizar este proceso. Porque tengo entendido que los directores no tocan el dinero de FS, ¿no? No, o sea, a través de contabilidad, los directores. Los directores que manejan, ellos no manejan el dinero. No. Es a través no existe. Es la comunidad educativa. La comunidad educativa. Y es importante establecer que la comunidad educativa la preside el director, sí, pero hay un representante de los profesores, hay un representante de los estudiantes, hay un representante de los padres de familia y hay un representante de la sociedad civil. Eso a través de algo que lo regula una ley. El punto viene de Panamá Compra. La creación en modelo de compra y contratación que sustituya el modelo de Panamá Compra por un sistema de fuga de recursos escolares para comprar más cara y para compras más caras, y de menor calidad. Además, excluir del convenio marco de Panamá la compra a todos los centros educativos. Mire, tengo entendido que en Meduca no se aceptó de que se hiciera una variación que sí se aceptó en los municipios con respecto a lo de las compras. En Meduca no, y Meduca los recursos son mucho menores que un municipio. Entonces, se debe hablar este punto, que es bien importante porque realmente hay mucha burocracia para hacer las compras que se necesitan en el colegio. Exacto. Mucha demora, mucha burocracia, profe, ¿no? Hay mucho cuello de botella, dice uno. Mucha burocracia. Pago de deudas pendientes de muchos años en concepto de nombramiento, sobre sueldos, viáticos de difícil acceso, ascenso de categorías y otros. Son las llamadas vigencias expiradas. Exacto, entonces aquí que un año no te pagaron y entra vigencia expirada. Te lo debo. Sigue. Aquí está entonces cómo va a quedar. Hasta ahora hay personas que tienen más de 10 años y no la han pagado. En vigencia expirada. Profe, ¿nos va a explicar algo allá, profesora? Este es el punto que te decía, que en 2023 la vigencia fiscal va a ser el 5.5% del Producto Interno Bruto. Ahí está dividido. Y entonces en 2024 el 6%. ¿Y cómo queda el calendario, profesor? ¿Cómo queda el calendario entonces escolar para este año? Quedó 10 semanas, a partir de esta, 10 semanas, entonces la semana de receso no existe porque ellos tuvieron bastante receso, entonces hasta el 30
diciembre, porque el calendario estaba creo que hasta el 16. Hasta el 16 Hasta el era 16 el calendario. ahora va a estar, porque realmente no fue un mes, porque recuerden que fueron 20 días. 27 días, profesor. No, porque están tomando sábado y domingo. Ah, sí. Sábado y ¿No lo domingo. cuentan? No. Ajá, y eso no se da clase. Ah, ok. Ajá, pero de clase fueron 4 semanas. Ok. Ajá. Y entonces se extiende la semana de enero, que ahí va a ser la primera semana de enero, que van a ser las graduaciones en esa fecha. Pero los muchachos no tienen que ir para esa ¿Van a fecha. socar o espera ahora? No, Ustedes, para ¿no? nada, para nada. Esta semana. ¿Seguro? Sí, esta semana fue de repaso, y es más, nosotros nosotros estamos en un grupo. Por ejemplo, te podemos compartir aquí en fechas exactas. Por ejemplo, dice que a partir del 1 de agosto hasta el viernes 7 de octubre, es lo que corresponde al segundo trimestre, porque tenemos que tener en cuenta que antes de entrar a la huelga ya se habían dado 2 semanas de clase. Por eso dice 10 semanas allí. Y el tercer trimestre iniciaría inmediatamente el día 10 de octubre, lunes 10 de octubre, y va a terminar el 30 de diciembre. Sin duda alguna, los días que por el calendario normal son de feriado y eso, entran o están establecidos allí. Y la semana de balance de graduaciones estaría entre el 2 de enero al 6 de abril. Del 6 de enero. En esa semana se dan las graduaciones. O sea, que realmente el estudiante no va a estar dando clase hasta el 30, porque lo que te está diciendo es que el 30 termina el tercer trimestre. Una semana antes están en proceso de examen y esas cosas. O sea, ya el 30 deben estar afuera, pues, antes del 30. Antes y no, ellos van a estar hasta el 30. Hasta el 30. Tenemos para hacer los exámenes. Exacto. Pero en clase están una semana más atrás para dar espacio a los exámenes. Y si vamos a hablar de los graduandos, todavía más atrás, porque ellos como previamente más, siempre van a estar graduándose antes, porque hay que tener el balance de cómo salen y todo aquello, aparte de que esa última semana se toma para aquellos que tienen entre 3 o menos asignaturas deficientes, tengan oportunidad para hacer un nuevo examen para ver si se promueven o no en la graduación. Eso es algo normal que se da, exista o no existe una huelga, eso es lo que es correcto. Ese es el proceso normal, correcto. Entonces, eso está dentro de ese tiempo en cuanto al calendario. Eso es lo que está firmado en los acuerdos de levantamiento de huelga. Ahora, es importante establecer el hecho de que la ministra en un principio hablaba de día por día, y día por día sí esto se extendía como hasta el 20 de enero, y realmente nosotros utilizamos una sustentación muy sencilla, y es que el mismo ministerio planifica en 2 semanas darle los contenidos mínimos a un estudiante que tuvo deficiente para promoverlo por un año. ¿Qué les parece? Fue en la pandemia. Y nosotros tenemos, entonces, ¿cómo usted puede hacer eso? Si usted puede hacer eso, en el tiempo eso, se pueden hacer las adecuaciones curriculares, algo que el educador maneja bien, para precisamente suplir al estudiante con respecto al tiempo en que no estuvo dando clase. Entonces, en realidad, y aparte de que es obvio que a quién vas a castigar tenerlo allá, al docente. Yo creo que no tanto, sino al padre de familia. Usted se imagina un padre de familia teniendo sus hijos hasta el 20 con respecto a los pagos que tienen que hacer adicionales. Exacto. Y todo eso, o sea, eso también algo difícil. Y no solamente eso, se veía como si fuera un castigo a los docentes que estábamos en huelga. ¿Y por qué estábamos en huelga? Era para en defensa del pueblo y en beneficio de la población. Y quiero apoyar a la profesora ahí en el caso de que generalmente siempre hemos sido foco de grandes blancos de ataque, en vista de que lo que se está peleando son para beneficio personal nuestro. Pero ahora mismo aquí, todo lo que se ha logrado no es directamente para el docente. Esto ha sido para toda la población. Vea, yo tengo, para no exagerarle, 6 personas que en la calle, gracias por lo del combustible. Sí. Así que al final la gente se dio cuenta que no estaban en la calle pidiendo aumento. Nos lo están agradeciendo. Y yo soy un poco de bajo perfil en esto, y fui a lavar mi carro y llegó allá y había uno y dice, ahí está el profesor, miren, esos son de verdad, que salieron a defendernos nosotros. O sea, yo me sentía mal, era porque no era para tanto tampoco, ¿no? Pero en realidad, si lo vemos
desde el punto de vista real, nosotros fuimos lo que salimos al frente para una situación en la que el pueblo no se atrevía y en realidad los únicos que estuvimos en huelga fuimos nosotros. Realmente. Exacto. Y fueron el motor. de sí, todo. entonces los beneficios a 15, porque eso que estamos hablando del 6% es beneficio directo para todos los estudiantes del país. nivel nacional. A nivel nacional, no directamente para nosotros. Ahora, sí hay un beneficio directo de nosotros y es hacerle justicia a quienes ya trabajaron, se ganaron el dinero y no se lo han pagado. Entonces, esa es justicia. También. Aquí hay Ya profesores que no te van a regalar, sino que te dejan de que pagar. están graduados y no han podido conseguir un empleo. Quizás con el aumento de este presupuesto tengan más oportunidades. Porque van a abrir más escuelas. Entonces. Eso es Profesora, 13 de agosto dice que tengo entendido que van a hacer una mesa. El sábado, inicia el sábado. Inicia el sábado. Ajá. ¿Cuáles son los temas que van a tocar en esa mesa, profesora? Los puntos medulares Los puntos de, medulares. de lo que se habló en consenso. ¿Cómo se implementa? Lo ¿Cómo de- se va a hacer para este mecanismo? ¿Quién va a fiscalizar que se cumpla todo lo que Nosotros mismos. Nosotros, sea pactado? exacto, a eso iba, porque no va a ser ahora, porque va a aumentar el presupuesto para Meduca, se va a utilizar en planilla, ni nada por el estilo, porque sabemos muchas veces que aumenta entonces la planilla, viene la política, viene el 2024 y esto no vamos a permitirlo. Esto es para el beneficio de los estudiantes, de los centros escolares, de los laboratorios y todo lo que se ha dicho ahí. ¿Se va a formar Aunque- algún comité, alguna comitiva para fiscalizar eso, profesora? Sí, Aunque- la comisión va a estar ahí el No, sábado. aunque sí es importante establecer que hay deficiencia en personal administrativo en las escuelas. Sí, eso también se habló, de Sí. que va a aumentar, por ejemplo. No, pero son- esa es planilla. Ajá, Entonces eso- pero hay que vigilar bien Vigila, eso. exacto. Por ejemplo, los que celadores, los que son un trabajador manual, hay escuelas que tienen un trabajo manual, no, eso no puede ser. Ejemplo, nosotros acá, ustedes han visto que el colegio creció cuando tuvimos que hacer una huelga para que nos nosotros no tenemos problema con la infraestructura. Entonces, antes teníamos 10 trabajadores manuales, 10. Entonces, con el cambio de gobierno, quedaron en 6. En 6. Y antes la escuela era más chica. Y ahora entonces no dan abasto. Y hay que también pensar en esas personas porque no daban abasto y solamente ahora tenemos, no, ni 6, ahora tenemos 5. Porque hay un trabajador manual que ya no está. Ujú. Ahora, yo sí quería... Gilimo se fue. No, Ah. aquí estoy. Yo sí traía en mente... yo Es sí- que, o sea, el pensamiento viene, uno lo como que asimila, ¿no? Lo que la persona está diciendo. Porque en mi tiempo Está procesando. eran Gilimo está procesando. Cuatro la trabajadores información. cuatro trabajadores manuales. 4 o 2, ¿cuántos eran ítalos? Por No, ahí. pero debe ser que en ese tiempo no existía el pabellón que está en la recta. El que no ¿usted existía sabe? de los 500. No existía de los 500, ajá. Y- Ese no existía. Pero ahora han pasado cuántos? Pero lo 40 que hay años. normalmente Y hay sí. 5. Eso es un poquito. 6. Sí, ¿Tú no has eso ido? me ¿Tú no has quedó- ido últimamente? No, yo no he ido. Impactó. Sí. Yo dije, coño, pero si El pabellón de los 600, entonces allá hicieron unos laboratorios enormes. Es doble de- piso, es doble Ajá, planta. de dos. Está detrás de donde están los primeros años, para allá atrás. El salón de música, eso es un enorme también. Le daste la vuelta. voy a tener que hacer un tour. Ahí donde estaba la cafetería, ahí está el Antes. salón de Ah, estudio. perdí. El salón de música, pero es más grande, ¿no? Porque la cafetería fue cambiada de posición. Pero yo quería decir de este 6%, miren, ¿cómo se logra establecer esto en el presupuesto? El presupuesto a la nación tenía que entregarse antes del 31 de julio. Y cuando estábamos en esta discusión en la mesa, ya el presupuesto había sido entregado. Es más, se le hizo una pregunta al gobierno con respecto a eso y no supieron contestar cuánto estaba invertido. Obviamente quedaron mal porque se supone que un presupuesto lo presenta el Ejecutivo, previamente tiene que haber un comité ejecutivo, un consejo ejecutivo, para discutirlo y tú debes conocer al menos de tu rama. Si yo soy de educación, debo saber de Debo educación. saber Si yo de- cuánto es. global. Entonces, no supieron dar respuesta a eso, pero bueno. O no quisieron, profe. Pero también tú sabes qué es lo que sucede, que normalmente lo que sucede es que siempre se presenta el presupuesto al órgano legislativo como dictamina la ley. ¿Qué hace el órgano legislativo? Lo rechaza. Al rechazarlo, tiene que hacer algunas que otras connotaciones, pero a la vez
viene entonces la procesión de todos los ministros a sustentar su presupuesto. Y ahí es donde viene lo legislativo, o sea, se hacen los grandes, por eso que hay uno que no podemos decir lo que no, Robinson, ¿cómo es? Benicio Robinson, que es el que eternamente ha sido el presidente de la Comisión de Presupuestos, ahí llega. Y aquí es donde se mueven las partidas para allá, para acá, se quitan, se ponen y todo, y comienza entonces ellos al juego a ejecutar. Ya ustedes escucharon que a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de toda esta huelga y todo, la Asamblea se ha aumentado en 150 millones su presupuesto. Y ustedes se preguntarán, ¿no hay plata? ¿Y para qué es esa plata? Entonces, esto es preocupante. Entonces, con este compromiso que adquiere el Estado, el gobierno, con nosotros, de incrementar al 5.5 del PIB, eso significa que hay un incremento alrededor de los 900 y tantos millones de dólares. ¿De dónde van a salir? Yo no sé. ¿Lo van a aprobar o no? Ahí es donde está el asunto. Primero me lo tienes que aprobar. ¿Y cuándo me lo apruebas? Por allá por octubre, noviembre, que es que se aprueba el presupuesto. Y ese, por allá. Ese impuesto... El Producto Interno Bruto. ¿Qué cada cuántos años se aumenta o no se aumenta? ¿Cómo así? No, Lo de la educación. No. no. Educación tiene un presupuesto. Ajá. Pero también algo importante que hay No, que yo hablo decir. del 6%. Sí, pero hay que decir algo importante de educación. ¿Tú sabes quién es educación? Educación nada más no son lo que es primaria, que es el nivel primario, y el nivel Las escuelas, o sea, las secundario, escuelas. la escuela no es. No forma parte de Ahí entran otras instituciones como Pandeporte. El INAC, Pandeporte, entra yo creo que el IPE, Sí. pero ellos se manejan, bueno, sí, el IPE, Sí, pero sí, está para el aquí está IPE. contemplado. Creo que hay como 6 o 7, 8 instituciones aparte que forman al Meduca. Entonces, hemos logrado en esta negociación es que ese incremento es exclusivo para las escuelas y del todo nivel lo que- primario y secundario, Secundario. que son las escuelas públicas, no aquellas instituciones, porque también se podía desviar Exacto. para esas instituciones que son Meduca, porque como el presupuesto debe caer en Meduca, está establecido de que debe caer, pero al nivel esto primario y medio. Entonces, eso es importante también y esa es parte del seguimiento. Entonces, aquí lo primero es que se apruebe el presupuesto. Lo primero, si no se aprueba, tendríamos que caer a las calles, ¿no? Porque realmente es una burla. Sí. Porque nos hemos sentado, nos hemos Nos pidieron sacrificado. que le diéramos un voto de confianza y regresáramos a la escuela, pero estamos vigilantes. O sea que tenemos un pie en la escuela y otro pie afuera. Y de no darse de esos acuerdos, profe, entonces, ¿qué pasa? No es una amenaza, es que eso está latente. Eso está latente y tengo por seguro de que hay un tema de que la gente, el pueblo está esperando, que es el tema de la corrupción, que se van a tener que tocar muchas cosas. Por ese tema lo dejaron de último, profesora. Es que, o sea, en el orden no sé, la verdad que no Hay que sé cómo se obedecer maneja. orden. Ajá, no, No se exacto. sabe pero bueno, el tema de la corrupción es el tema, es un tema puntual, porque es quizás todas estas desavenencias que hay en lo que fue el combustible, en lo que fue el tema de la corrupción siempre es un tema puntual porque es un tema de todos los días. Si está siguiendo el debate ahorita de la mesa, estamos ahora mismo en la parte energética. ¿Y qué está saliendo a relucir? Que si yo soy la empresa es 100% el Estado, pero quien genera y todo eso son empresas privadas, que es la producción de electricidad. Entonces resulta que yo tengo un salario y hay que ver qué salario tengo, pero aparte de eso formo parte de un bono que al final del año me lo dan por estar yo en ese puesto, y resulta que ese bono es mayor de lo que tú incluso estás ganando como. Entonces cuando tú estás en eso, tú estás peleando por mí como pueblo o estás peleando por tus intereses o la empresa. Entonces eso es algo, y te digo algo, los bonos forman parte de un dinero que sale de la producción de la empresa.
Y si al final es de eso, ¿quién realmente lo está pagando? Nosotros mismos, Exacto. no la empresa. Entonces estamos dejando, y ahí es donde estamos diciendo que nos están robando. Y por eso que el costo de la electricidad es algo en la que yo no voy a meter si eso a mí me está generando ingresos. Entonces hay un problema serio allí. Exacto. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Y eso es Hay parte que- de algo que se llama Corrupción. Y que la corrupción no solamente tiene que ver con los políticos, no. La corrupción también tiene que ver con las empresas que evaden Exacto. impuestos, las empresas que le cobran el seguro social, o sea, las deducciones a los empleados y no la reflejan, las empresas que hacen negociado con políticos, eso también es corrupción. Exacto. Oye, bueno, para ir cerrando ya, Didimo, ¿qué te parece? Bueno, como no, Eh, más que nada agradecer al profesor Ítalo Quesada, a la Ítalo, profesora gracias Ibis por de la Rosa, participar acá con por nosotros, haber la profesora participado Ibis. aquí y darnos bastante, como, bueno, ellos son profesores y saben cómo manejar esto, la comunicación y instruirnos sobre todo. Por eso era para cerrar ya. Entonces van a estar pendientes de que se cumpla cada uno de lo pactado. No, ya está Oye, y no se perdieron ninguna de las tonadas. Ah, no. Didimo me dice que se sabe un par de tonadas. Dice. No se aprendiste ninguna de las tonadas. Estaban buenas las tonadas. Mira, ¿tú no las aprendiste, Didimo? Yo- ¿No se sabe alguna? yo salía, yo Las que yo salía, escribí, las que yo escribí varias. Lo que pasa es Didimo que no quiere hablar. No quiero, no Él se quiero. la sabe. No quiero buscar- no, aprovecho la ocasión para aclarar. La palabra culillo está en el diccionario de la RAE, no es una palabra obscena. Obscena, exacto. No yo, inventado. yo salía de mi casa ahorita, de mi mamá, Ajá. y pasó una educadora en carro, dice, profe, un pueblo unido jamás será. De la que nos acompañó era Melba. Ajá. Entonces Melba ayer Rodríguez. me escribió, ¿Te conoces a Melba Rodríguez? Ah, sí. ajá. Era ella y me gritó, "Profe". Me Saludos escribió un para la abuelo profesora Melba, anoche, dice que, oye, Ivy, está más buena de tonada. Mi nieto se la pasa cantando el corito. Hay que hacer un Un repertorio. un repertorio ahí para tenerlos ahí en las redes. No, eso es lo importante del pueblo Bueno. panameño que disfruta también. Sí. Exacto. Bueno, Encuentra la esto- manera de... Yo escuchaba RPC a esta Didia. Ah. Ella es muy, dice, oye, pero yo vi esos profesores que venían ahí cantando y me entró, fue una gana de meterme ahí, porque eso estaba muy bueno. Dice, ellos son muy originales y todo eso, porque el tamborito y la... Bueno, nos despedimos. Bueno, gracias por este debate que hemos tenido hoy, esta charla, ¿verdad? Bastante instructiva sobre el tema de la educación. Y bueno, los esperamos en el próximo programa de El Tono Podcast. Así que Dios quiera que en el próximo no vaya a ser que es que estamos nuevamente en las calles. esperemos que no, Gracias por la esperemos que no. invitación, muchas gracias. Gracias, Gracias. saludos.